Viernes 23 del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de la primera epístola a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así para ganar, pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y yo lo tengo a mi servicio. No sea que, después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos, hermanos, a esta primera lectura con el Salmo 83. Ustedes todos digan: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti fuerza al preparar su peregrinación. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. El Santo Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo discípulo que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.